Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, hemos estado muy cordialmente invitados de parte de la universidad y ha sido para nosotros un placer poder acompañarlos, no solo desde nuestro equipo que de la presentación actual, sino de las demás exposiciones que hemos realizado. Quisiera consultar si es posible compartir pantalla. Ok. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, para darle inicio al tema de la calidad del software y la seguridad en las aplicaciones basados en el proceso de desarrollo agilizo y el estándar OWASP, hay que partir de una necesidad que se ha identificado en el sector y en la industria del desarrollo de software, en particular relacionada a la formalización de los procesos de desarrollo por parte de las personas o los profesionales que trabajan en solitario, es decir, que realizan desarrollos de software de manera unipersonal. Detectada esta necesidad a nivel de diferentes ambientes que estaban empezando a generar un proceso de complicación desde el punto de vista de que el profesional se casaba, por llamarlo de alguna manera, era como un lazo muy fuerte con el tema del desarrollo, no se cumplían las expectativas necesarias, no solamente por parte del desarrollador, sino también por parte del cliente, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, fue generándose una debilidad en el tema de desarrollo de software para jóvenes recién egresados de facultades de ingeniería o de otras facultades que se dedicaban al tema del desarrollo de software. Y empezamos a construir un modelo que permitiera formalizar un poco el tema formalizar un poco el tema del desarrollo de software. De esa manera, y viendo las necesidades que se ven y que se estaban avecinando en el mercado, se empezó a desarrollar un proceso de verificación de buenas prácticas desde el punto de vista de los procesos de desarrollo de software, haciendo un análisis general de cuáles son los elementos contextuales de un desarrollo de software, independientemente del proceso que se adelante, ¿no? Independientemente si se utiliza un proceso pesado o si se utiliza un proceso de desarrollo ágil o qué tipo de proceso. Porque una de las limitantes que se encontraron es que la gran mayoría de procesos están diseñados y han sido diseñados para desarrollos en equipo, pero la necesidad no era trabajar en equipo, la necesidad era trabajar de manera individual. ¿Qué pasa con los estudiantes que salen y les dicen desde una veterinaria, mira, desarrollame un software y es el primer contacto laboral y hay que hacer un proceso de desarrollo que a veces por prácticas inapropiadas dentro de todo el proceso o el ciclo de desarrollo, pues el profesional quedaba atado al cliente durante un tiempo largo o se iban solicitando elementos de desarrollo que no estaban planificados de primera instancia y que necesitaban, digamos, ser incorporados a la planificación, demandando pues más tiempo, pero no así en la mayoría de ocasiones más dinero. Eso generaba muchos temas de reprocesos, de inconformidades, de disgustos y en muchas ocasiones tanto el profesional como el cliente tenían una muy mala imagen del proceso. Luego de hacer un análisis de los elementos generales del proceso del software, pasamos a, digamos que identificar que siempre vamos a tener un acuerdo en los criterios de entrada, que es lo que nosotros usualmente denominamos la parte de los requerimientos, qué es lo que necesita el cliente, ¿cierto? Que genera una entrada al proceso de desarrollo independientemente de cuál sea el proceso de desarrollo, pasando luego por una etapa de transformación en donde diversas actividades, desde el modelado, desde las pruebas, desde todo lo que se constituye en el tema de desarrollo de software, genera para generar unos elementos de salida que deberán posteriormente
validarse para mirar si cumplen o no con las demandas del cliente. De esa manera, para poder llegar a construir todo lo hacia donde vamos, que es a la calidad del software y a las pruebas de seguridad, se empezó a constituir un tema de decir, bueno, pero ¿cuál es la mejor manera en que una persona pueda adelantar todo su proceso de desarrollo de software, pero garantizando o teniendo por lo menos unos protocolos de calidad que aseguren que el desarrollo va a eliminar reprocesos, está tomando adecuadamente la caracterización de la necesidad del cliente y además también estimula la conformación de documentación adecuada de tal manera que el desarrollador no quede como tan desamparado a la voluntad del cliente, por llamarlo de alguna manera, en que el cliente te diga es muy similar a un tema de construcción, ¿no? Que tú dices, me vale 5.000 pesos montar un muro, pero o 5.000 o 30 o $100 o $200 montar un muro, pero resulta que llegan los maestros de obra y te dicen, no, ya necesito más y necesito más y necesito más. Y es algo, una situación similar a la que se presentaba. De esa manera empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las fases de desarrollo genéricas de un proceso ágil? Porque evidentemente para una persona trabajar en solitario se requiere un proceso ágil, ¿no? Un proceso rápido, un proceso que le permita hacer entregas inmediatas, estar mostrándole al cliente a través de sprints que está entregando un producto y que va avanzando en la medida en la que va generando su proceso de desarrollo. Así que se identificaron en general 5 fases de los procesos de desarrollo. Una fase del concepto, muy entendida desde lo que tiene que ver con las características del producto, una fase de especulación, donde se revisan los requisitos, se hace una parte funcional, una fase de exploración, donde se hace un proceso de indagación sobre el producto y qué funcionalidades adicionales tendría, una fase de revisión y finalmente una fase de cierre. En términos generales, independientemente de la metodología empleada, ¿no? Tras hacer este análisis, llegamos a concluir y a equiparar diferentes tipos de metodologías de programación. Y entonces llegamos a conceptualizar, a decir, bueno, si tenemos un individuo, un profesional en ingeniería de software que va a trabajar en solitario y necesita establecer un protocolo adecuado que sea liviano, que no sea muy demandante desde el punto de vista documental y desde porque siendo honestos a muchas personas les da pereza el tema documental, no les gusta, no les agrada, se hace desde la informalidad. Dijimos, bueno, hay que tomar las mejores prácticas de las diferentes metodologías de desarrollo y mirar en qué punto convergen estas mejores prácticas. Y a partir de estas mejores prácticas, tomar las que son livianas y generar un proceso de desarrollo, pero orientado hacia desarrollos en solitario, unipersonales. De esta manera empezamos a trabajar, entonces, identificando todas las mejores prácticas de la programación extrema identificadas en cada una de sus fases, ¿no? Desde la fase de planificación del proyecto, pasando por la fase de diseño, la fase de codificación y pruebas. Y asimismo, lo hicimos con Scrum, identificando de parte de Scrum todos los elementos en cada una de sus fases de desarrollo, mirando cuáles eran las mejores prácticas que adoptaba Scrum y que de una o de otra manera iban a converger o iban a tener una convergencia dentro del proceso o la metodología que se pretendía plantear, dando un fortalecimiento a todos los procesos de desarrollo en solitario. Pero no nos quedamos solamente con XP y con Scrum, que son dos metodologías. Scrum muy ampliamente difundida, empleada por equipos de desarrollo de altos desempeños, sino que además de estas dos metodologías también involucramos OpenUP y empezamos a rastrear de OpenUP como metodología desde la fase de inicio, pasando por la elaboración, la construcción y la transición, todas las mejores prácticas adoptadas.
De igual manera lo hicimos con la metodología Kanban, que ha sido una metodología que ha venido cogiendo mucha fuerza en muchos campos y muy seguramente por su facilidad de aplicación a través de los POSIT y de lo que tiene que ver el manejo de flujo y carga de trabajo. Se definieron entonces dentro del modelo Kanban, también se acogieron las mejores prácticas desde las diferentes partes o desde las diferentes digamos, principios que se deben tener en cuenta o aspectos para el manejo de Kanban, que es definir el flujo de trabajo de los proyectos que se tienen o que se van a iniciar, la visualización del ciclo de producción, el stop starting, start finish de cada uno de los ciclos y los controles de flujo para evitar una sobrecarga y para no lanzar tareas sin que se hayan terminado las anteriores. Y finalmente decantamos en los procesos de software personal, pero identificamos ciertas debilidades dentro del PSP que nos limitaba un poco en el momento de hacer la implementación del proceso. Todos estos elementos, de todos estos metodologías de procesos de desarrollo, nos llevaron a absorber de todas las mejores prácticas. Pero dijimos, bueno, esto no es suficiente. Cuando yo estoy entrando en un proceso de desarrollo de software, el cliente espera que el producto que yo le entregue tenga unas características de calidad o de alta calidad, que tenga unos buenos protocolos de seguridad, que tenga muchos elementos que yo espero como cliente que me brinden, aunque yo no los conozca. Los conoce el ingeniero, los conoce el desarrollador. Yo sé qué es lo que necesito. Yo sé que en una veterinaria necesito que me administren bien mis medicamentos, mis pacientes, que son los animalitos, los acudientes de estos pacientes, etcétera. Pero más allá de ese tipo de requerimientos por parte del cliente, esa otra parte estructural entra por parte del desarrollador. De esa manera, entonces, haciendo una convergencia entre estas mejores prácticas de las metodologías ágiles, involucramos la ISO 29110, que es un estándar que mantiene perfiles, diferentes perfiles, en realidad son 5, nosotros tomamos el perfil básico para los procesos de desarrollo, en donde este perfil básico se subdivide en dos componentes, un componente que es la parte de la gestión del proyecto y un componente que es la parte de la implementación del software. Entendiendo como gestión del proyecto la planificación y todos los elementos que me llevan al plan, a las entregas y la implementación del software, toda la parte del desarrollo y los elementos e incluyendo algunas métricas que debo tener en cuenta dentro de estos procesos de desarrollo que creería yo que para nadie es un secreto que muchos desarrolladores que no están acogidos dentro de una casa de desarrollo de software, que están recién salidos de la universidad, que a lo mejor vieron métricas en su universidad, pues no es como muy habitual que el desarrollador acoja métricas dentro de su esquema de trabajo, sino que va trabajando sobre la marcha. La unión de todos estos componentes generó Agilizo. Agilizo es un proceso de desarrollo de software que absorbió las mejores prácticas de todas las metodologías de desarrollo que fueron expuestas anteriormente, pero que además combina elementos de la 29110. Como ustedes pueden observar en el slide, la ISO 29110 que está en la parte de arriba tiene desde la fase 1 del proceso hasta la fase 6, es decir, desde el dimensionamiento y estudio de factibilidad hasta el cierre del proyecto, se permea toda la ISO 29110, desde los GP, que es gestión del proyecto, hasta los IS, que es la implementación del software. Lo que se procuró hacer con el proceso fue darle características de calidad, pero adoptando también las mejores prácticas para que una persona en solitario pudiera realizar procesos de desarrollo de software que permitieran garantizar la calidad desde la concepción misma del desarrollo. De esa manera, se han propuesto 6 fases para Agilizo. Se propusieron una fase 1, que es el dimensionamiento y el estudio de factibilidad, que como entendemos nosotros, y luego de haber hecho un mapeo tanto en Colombia como en Ecuador, porque el proceso se ha aprobado en ambos países, encontramos que muchas de las personas que desarrollan software a nivel unipersonal
Literalmente, muchas veces lo hacen hasta de palabra, hacen un contrato muy escueto, con muy poco formalismo, en donde se comprometen a hacer un desarrollo de software sin mayores detalles, sin mayores características. No hay claridad sobre quién son los derechos de la codificación, cómo se van a entregar, cómo se va a manejar toda la parte de requerimientos adicionales que se entreguen a destiempo. Y lo que procuró Agilizo fue proteger un poco el tema de la contratación y la relación contractual del desarrollador unipersonal con sus clientes, estableciendo una serie de parámetros que decantaron en una base documental o en una serie de formatos, por llamarlo de alguna manera, que contienen esos elementos ya predispuestos para que el desarrollador pueda emplearlos. Asimismo, el estudio de factibilidad. Una vez cumplimentada la fase 1, como ustedes pueden observar en la parte inferior del gráfico, se pasa a la planificación del proyecto, donde se maneja todo lo que son los sprints, los entregables, todo lo que van a ser las entregas y cómo las vamos a coordinar. Y de la planificación del proyecto pasamos a un desarrollo del producto. Es posible que en el desarrollo del producto se generen algunos cambios. Por lo tanto, hay una correlación entre el desarrollo del producto y la planificación del mismo. Se pasa luego a una fase 4, que es una fase de integración y pruebas, buscando que esta fase de integración y pruebas tenga una correlación, ya sea con la planificación del proyecto, que son las líneas verdes punteadas que van hacia la fase 2, o ya sea a la fase de desarrollo, porque algunas pruebas, tanto en la integración modular de los desarrollos o en las pruebas generales que se realicen, pruebas unitarias o pruebas de caja negra o otro tipo de pruebas, haya generado unos resultados que no son satisfactorios. Como ustedes pueden observar, en la fase 3 aparecen las iteraciones, que son los sprints que me van permitiendo hacer el proceso de entregas y la evolución incremental de las entregas, llegando posteriormente a una fase 5 en el despliegue del producto y finalmente una fase 6 del cierre. En esta fase 6 también se le ha dado desde el proceso una, una importancia muy alta. ¿Desde qué punto de vista? Fuimos dentro del proceso de recolección de información, encontramos que muchos desarrolladores, como lo dirían de una manera muy jocosa, encuentran que o tienen la percepción de que desarrollar software de manera unipersonal para una persona, para una empresa, donde me contratan a mí como profesional, a veces se convierte en un mal matrimonio y se convierte en un mal matrimonio porque aunque yo haya terminado el software en una fecha X, me siguen llamando, me siguen llamando, me siguen llamando, cambian de personal, pero me siguen llamando, las tecnologías avanzan y ellos me siguen llamando y se vuelven un matrimonio a veces mal casado. En ese cierre del proyecto, el proceso de desarrollo de software Agilizo ha buscado que el desarrollador de software unipersonal tenga la posibilidad de cerrar de manera adecuadamente y con claridad el proyecto, de tal manera que todos los requerimientos posteriores obviamente se conviertan en un adicional que ya estará a discrecionalidad del profesional acoger o no, desarrollar o no, de acuerdo con las negociaciones que se presenten con el cliente. Digamos que toda esta parte que acabo de recolectar, de comentar, es para que se pueda comprender hacia dónde vamos con la calidad del software y la seguridad de las aplicaciones, porque todo nació de un proceso de investigación previo donde tratamos de partir de una necesidad encontrada en el sector del desarrollo de software que nos llevó a hacer un proceso de investigación haciendo una convergencia entre todas las metodologías ágiles y las mejores prácticas, uniendo con 29110 que dio como resultado este proceso. Una vez que se extendió el proceso y empezamos a hacer su aplicación, encontramos varias cosas interesantes. Como todos saben, los procesos de desarrollo de software o los procesos investigativos en general tienen que entrar en una etapa de validez y hay que convalidar que los resultados sean adecuados. Adelantando todo el proceso de validación del proyecto, del proceso de software Agilizo en unas empresas del sector financiero ecuatoriano,
se detectó la necesidad de complementar el proceso de desarrollo con unas técnicas de evaluación de calidad. Y el interés, porque ya se vino la pandemia encima y el tema de la pandemia fue tan fuerte para el sector financiero en particular, porque todas sus transacciones y todas sus operaciones se convirtieron en virtuales y empezaron a darse cuenta que aquellos procesos de desarrollo de software que habían hecho desde la informalidad, a veces tercerizando el servicio, no cumplían con parámetros de calidad adecuados y que ahora con la virtualidad por temas de la pandemia empezaron a tener que volcar todos sus servicios en fortalecimiento en desarrollos para smartphone, canales transaccionales con mayores utilidades para los clientes, agilidad en procesos de créditos, agilidad en procesos de liquidaciones y entre otros, entre otras, que se comunicaran a través de interfaces con diferentes tipos de sistemas de información. Al llevar todo este proceso ya a terreno, a un entorno de trabajo real, empezamos a mirar que el proceso de desarrollo de software involucraba elementos adicionales y que nos estaba dando el norte y que nos estaba orientando hacia un tema de calidad. ¿Por qué? Resulta que encontramos que además de esa necesidad sentida que tenían los desarrolladores, empezó a volverse muy fuerte ISO 27001 en seguridad, en temas de seguridad de la información. Las empresas al tener este proceso de migración de su presencialidad a su virtualidad, tener que fortalecer toda su red de prestación de servicios virtuales, empezó a preocuparse cada vez más por tener unos sistemas seguros, por tener unos aspectos seguros en relación con sus clientes, pero con mayor ahínco en el sector financiero, obviamente por lo delicado, por el tipo de transacciones que se realizan. Y eso nos llevó a hacer una integración con OWASP. El OWASP como estándar internacional para lo que tiene que ver con la seguridad de las aplicaciones, lo empezamos a manejar haciendo un match con el proceso de desarrollo de software. Es decir, no podría ser, digamos, era coherente, consistente, que si mi empresa empezaba a desarrollar y a tener un proceso de desarrollo de software, o si yo tenía un freelance que me desarrollara software o un outsourcing, yo tuviera la posibilidad de evaluar aspectos mínimos de calidad en el desarrollo. Y todo esto se decantó porque en procesos de auditoría, empezaron a evidenciarse temas como que no hay contrato de desarrollo de software. Es que el desarrollador me está pidiendo a mí un ojo de la cara, me está cobrando muchísimo. Es una expresión muy colombiana decir que me están cobrando un ojo de la cara. O sea que me están cobrando mucho por hacerle una adecuación al software. Encontramos con que es que no tenemos códigos fuente. ¿Y por qué no los tenemos? No es que hubo un proceso de mala contratación. Bueno, pues entonces, ¿en qué desarrollaron? No, no sabemos en qué desarrollaron. ¿Y qué metodología aplicaron? No, no sabemos qué metodología aplicaron. ¿Y qué técnicas de seguridad tienen? No, tampoco sabemos. A nosotros nos entregaron eso allí funcionando y ya servía. Bueno, y entonces su ingeniero de sistemas y su equipo de desarrollo, ¿qué pasó? No, pues es que los hemos cambiado, los hemos renovado y no tenemos unas políticas, no tenemos unos estándares establecidos para realizar este tipo de contrataciones. Y se empezó a evidenciar que además de toda una debilidad en el tema de desarrollo, se encontraban con una debilidad adicional en temas de seguridad. Para darle solución, nosotros construimos todo un esquema de evaluación basados en el proceso anteriormente presentado a Agilizo, que permitía decantar las mejores prácticas y evaluar las mejores prácticas adelantadas por equipos de desarrollo que posteriormente identificamos que podían ser aplicados como mecanismos de evaluación tanto a equipos de desarrollo como a personas en solitario. Porque si bien el proceso se orienta a personas en solitario o unipersonal, tiene todos los elementos de gran envergadura o los más vitales que debería tener una organización desde el punto de vista del desarrollo de software como documentación interna.
Unido esto con la temática de la 27001 en seguridad de la información, que ha cogido mucho auge y que ahora muchas empresas se quieren certificar y está siendo obligatoria, en particular para el sector financiero, y partiendo de que su implementación identifica el software crítico e identifica cuáles son esos software que tenemos nosotros que manejan información crítica y sensible, absorbimos el estándar OWASP y empezamos a construir a partir del nivel 1 o por nivel oportunista, o del nivel 2 el estándar y el nivel 3 avanzado, ¿no? Categorizando que los controles de seguridad están determinados o las pruebas mejor están determinadas de acuerdo al tipo de información que maneja el software. Unas pruebas van dirigidas hacia la parte de nivel 1, otras pruebas diferentes o adicionales van para el nivel 2 que maneja información sensible y otras pruebas adicionales van para el nivel 3 que es el máximo nivel de rigurosidad en temas de pruebas y que está orientado hacia información crítica como historias clínicas en temas de salud o información financiera y aplicaciones que manejan información financiera y transacciones financieras. Y esto finalmente nos decantó en hacer una propuesta que la denominamos ATSI, Análisis, Diseño y Seguridad de la Información a través de un sistema de evaluación, del cual voy a darle paso a mi compañero Gianmarco para que termine de exponer. Voy a hacerle la presentación, Marco, si te parece bien, del site. Sí, por favor, Carlos, si me ayudas con eso, presentando. ¿Me confirmas? Listo, listo, Marco. Puedes iniciar. Ok, bueno, de todo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, bueno, como lo había dicho el ingeniero Carlos, es verdad, durante el desarrollo de este software, de esta herramienta, así fue una salvación para muchas organizaciones al momento de evaluar y verificar los software que estaban utilizando estas organizaciones. Como bien lo había mencionado el ingeniero Carlos, esto vino como producto de un análisis de las diferentes metodologías que ya existían, las metodologías ágiles, y que se tradujo en Agilizo y bueno, en la evaluación de los niveles de seguridad que podrían tener los software desarrollados por las organizaciones. Esta herramienta que tenemos presenta dentro de su desarrollo las 6 fases, como ya lo había mencionado el ingeniero, en los que se trata de evaluar cada una de las etapas que implica el desarrollo de un software. Porque sí, es verdad, nos hemos topado en el día a día, y lo digo yo como auditor de sistemas de gestión, en donde solicito información de si se ha realizado una correcta implementación de un software, si tienen la documentación o los acuerdos iniciales para validar si el software está funcionando correctamente o no. Y muchas veces me he topado con que no se tiene. O sea, son acuerdos que se hacen de boca o que se comunican vía telefónica, pero nunca está documentado. Entonces, la herramienta me permite hacer eso, una evaluación a el desarrollo del software en estas 6 fases, en donde la primera fase nos menciona el estudio de factibilidad y la cotización. Es decir, ¿es factible o no es factible desarrollar un software? Si yo como cliente solicito al desarrollador un software, tengo que establecer si es posible o no es posible desarrollarlo, qué voy a necesitar, qué no voy a necesitar, cuál va a ser el costo, cuál van a ser, qué me va a entregar, cuál va a ser el resultado, cuáles van a ser los productos que voy a obtener, ¿no? Dependiendo de los requisitos como cliente que yo tenga. Ese es en el caso de la fase 1. Pasando entonces a la siguiente, que es la fase 2, donde se establece la planificación. Ya esto es desde un punto de vista de desarrollo. Entonces aquí es donde yo, como desarrollador, tengo que establecer mi plan de trabajo y los productos a entregar durante cada etapa, ¿no? de mi proceso, de mi planificación, a fin de que pueda cumplir con los acuerdos contractuales que he establecido con mi cliente. Esto, obviamente, también debidamente documentado. Una vez que ya he establecido la planificación, como mencionaba
el ingeniero, la siguiente fase, que es la fase 3, sería la del desarrollo del producto. En esta fase de desarrollo ya es la parte operativa. Entonces yo procedo a realizar y desarrollar software que me ha solicitado mi posible cliente y que tenga que cumplir con cada uno de los requisitos que me ha establecido. ¿Pueden adicionarse requisitos extra? Sí, pero que estén debidamente documentados. Y hago esta observación porque muchas veces durante el desarrollo se plantea una cosa inicialmente, pero luego a medida que vamos desarrollando un software, se adicionan nuevos requerimientos, pero no se documentan, no se... Permiso, ingeniero Gianmarco, ¿puede ampliar la pantalla de la diapositiva? a ver un momento, Gracias. ¿no se ve? Sí, sí se ve, pero hay que ponerla en pantalla completa. A ver un momento. A ver, un momento. Mm, a ver, un momento. Qué raro. Eh, Carlos, ingeniero Carlos, no sé si me podría ayudar ampliando la pantalla. Lo estaba compartiendo usted, creo. Sí, ahí la acabé de ampliar. No sé si ya se ve ampliada, ¿Me pueden porque es, confirmar, por favor? porque eso es un site web. Digamos que lo que se está proyectando en este momento es el sitio web. Incluso voy a dejar por aquí en el chat el enlace. eh, que nos permite revisar lo que está indicando el compañero. Ujú. Pero espérate, Marco, voy a compartir porque creo que por temas de tiempo Sí. vamos ya cortos, pero muy Mm, rápidamente para redondear el tema que estaba indicando bueno, el ujú. ingeniero Marco. Sí. Lo que se ha construido y lo que se ha generado ha sido todo un proceso de evaluación. Si ustedes observan, estoy compartiendo en Excel, voy a subirle un poco al tamaño eh, Listo, Carlos, muchas le voy a gracias. hacer zoom. Ok, donde lo que se indica es lo siguiente. Hay una serie de elementos. Nosotros este software, esta evaluación de la calidad del software y de la seguridad de las aplicaciones, la estamos desarrollando en servidores de Azure. Inicialmente arrancamos con Amazon, pero ya no pudimos continuar y ahora lo estamos haciendo en Azure. Se está haciendo con bases de datos en MongoDB. Y digamos que el diseño conceptual y que ya ha sido aplicado, que ya ha generado evaluaciones que han tenido efectos interesantes a nivel administrativo y a nivel gerencial desde el punto de vista que los resultados han llevado incluso a que no se continúe la contratación con un proveedor, es específicamente el tema de cómo nosotros hemos decantado las generalidades desde los documentos de factibilidad que corresponden a la fase uno que indicaba Gianmarco, donde se han establecido unas preguntas generales en donde se deberá responder sí o no está, con una fecha, unos requisitos que se están incumpliendo y esto finalmente me dará unos valores porcentuales que como ustedes ven se generan en este punto en rojo. De la misma manera, cada una de las fases y los componentes, por ejemplo, de los artefactos, si se identifica claramente el proyecto, si se identifican los sistemas externos con los cuales se espera que interactúe el software, entre otros, constituye una serie de elementos que permiten verificar si el desarrollo de software desde su proceso ha tenido concepciones de calidad y si se han seguido unos pasos específicos. Se convierte entonces en una herramienta de control interno y en una herramienta de auditoría
que ustedes van a encontrar que como este es el modelo inicial, hay unos puntos de recomendación, hay unos valores totales y unos porcentajes que me dan desde esta, por ejemplo, desde la fase 1, y en donde me dice a mí hay una interpretación sugerida en donde menos del 70% debería indicarse verificar si es viable o no seguir contratando con este proveedor. Y cada una de las fases tiene un diseño similar y se generó un dashboard. Y este dashboard lo que me da es un total de cómo está el proceso de desarrollo en cada una de las fases de desarrollo, convirtiéndose en un elemento que me permite o que le permite a la organización determinar cómo vamos en temas de desarrollo, tanto con el outsourcing, con el freelance, como con el desarrollo interno, como con los desarrollos unipersonales. La fase 7 se constituye todo el proceso de evaluación de OWASP perdón, voy a subir un poco el zoom. Se constituye todo el proceso de desarrollo. Como ustedes pueden observar en la parte superior, lo primero que se califica es la criticidad del software. Si es oportunista, estándar o avanzado, como se los indicaba en los slides. Cada artefacto tiene generalidades del artefacto, en donde acá hay una componente adicional que se llama aplicación. Esa aplicación 1, 2, 3 indica es si, de acuerdo a la criticidad del software, esa pregunta se aplica o no se aplica. Para el caso de la arquitectura, diseño y modelado de amenazas, se está identificando que las 3 preguntas recaen o se hacen en los 3 niveles de criticidad del software, es decir, se hace a todos 3. No importa si tu software, el software que vas a evaluar es un software de oficina de escritorio de criticidad 1, o si es de criticidad 2, o si es de criticidad 3. Igual las preguntas debes hacerlas. De igual manera, como ustedes observan más abajo, hay algunas preguntas que no se realizan a los niveles 1 y 2, otras que no se realizan a los niveles 1. Todos los elementos que se califican dentro del proceso me generan un dashboard diferente para la fase 7, que me identifica los porcentajes de cumplimiento en las pruebas de seguridad del software que se está diseñando, o que se diseñó, o que está en proceso de liberación, o que todavía no se ha liberado y que está ahí en la parte de pruebas. De tal manera que se puedan tomar decisiones y acciones oportunas sobre el proceso. Uno de los elementos que hemos considerado muy interesantes es que el proceso de desarrollo de software se puede ir evaluando en la medida en que van avanzando las fases. Es decir, no tenemos que esperar a que el software esté terminado para evaluar si vamos bien o si vamos mal. No, desde la fase 1 podemos hacer un proceso de evaluación progresiva. En este momento, tal cual así como ustedes lo están observando, está siendo aplicado en algunas entidades financieras de Ecuador para determinar niveles de cumplimiento con fines de acreditación en ISO 27001 o de sostenibilidad y mantenimiento de 27001, y asimismo en pro del fortalecimiento de los centros de desarrollo de software, tanto internos como externos que tienen dentro del proceso. Y en ese orden de ideas, y ya para finalizar, uno de los elementos en los que estamos concentrados ahora es en el desarrollo del aplicativo web. Se espera que este desarrollo de todo esto que ustedes están viendo en Excel, pero que posteriormente estará a través de un aplicativo web, se genere bajo demanda, es decir, que se puedan vender por evaluación. Es, digamos, el modelo de negocio que se ha sacado, es que se pueda vender por evaluación, generando un mercado que pueda estar dinamizando la compra del producto. Pero en términos generales, lo que se ha hecho es hacer la integración de metodologías ágiles estándar ISO 29110 y finalmente decantando en el OWASP para la seguridad de las aplicaciones. Llegando, creo yo, que con eso, al final de nuestra intervención. No sé, Marco, si quieras agregar alguna otra cosa. No, compañero, no te preocupes. Ok. Listo.